El programa donde el maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te redime. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro, y estamos meditando en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco, sí, así que ustedes también estuvimos viendo esta misma exhortación. Estuvimos viendo en este programa de hoy formación comunitaria, pero vamos a continuar aquí en Divino Maestro, en esta gran meditación de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, y estamos viendo el capítulo 2, en la crisis del compromiso comunitario. Y bueno, pues veíamos, nada más vamos a hacer un repaso de todo esto que estamos viendo, cómo nosotros tenemos que estar atentos. El Santo Padre nos habla de esta crisis comunitaria, ¿sí? En la crisis comunitaria del compromiso comunitario, es decir, y bueno, nosotros vemos que cuando nosotros estamos conscientes de lo que vivimos, es algo que nosotros tenemos que estar muy pendientes, porque el tiempo nos habla de la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Luego más adelante ya dice el Santo Padre, y continuamos con esos, dice algunos desafíos del mundo actual, ¿sí? Entonces vemos cómo aquí nos habla de varias cosas. Dice, la humanidad vive en este momento un giro histórico, como ya veíamos en el programa pasado, y nos habla de algunas cosas que están sucediendo en este momento. Habla de algunas patologías que dice que van en aumento. El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos. Eso estuvimos viendo en el pasado programa y vimos cómo de verdad esto es una realidad. Nos habla de que los medios de comunicación día con día están siendo más fáciles, más rápidos, más directamente nos llega la comunicación, nos llega las noticias en nuestro, ya no solamente en la televisión, sino ya ahora en nuestro celular. Y en cualquier medio que nosotros tengamos, como es la tablet o algo, nosotros estamos allí viendo, y ya allí tenemos toda la información que necesitamos. Pero el Santo Padre nos habla también que así como esta realidad que estamos viviendo, lo que es el mundo actual, y sobre todo los adelantos en los diversos campos, no solamente en la comunicación, en la medicina, en el estudio, sobre todo en toda la tecnología, pues vemos que aún así algunos hombres y mujeres viven precariamente. Es decir, a pesar de que nosotros tenemos tanta tecnología, cada día es más real la pobreza, es más real la necesidad, es más real la necesidad de medicina, es más real la necesidad de que hay de Dios. Así que el Santo Padre nos dice que esta época ha generado enormes saltos, ¿sí? Cualitativos, cuantitativos en el desarrollo científico y en las innovaciones tecnológicas, en todos los campos, ¿sí? Pero, dice, vamos a hablar de otra realidad. Dice, es decir, así como está generando toda esta clase de innovaciones y de desarrollo, también, dice, está creciendo algo que él llama la economía de la exclusión, ¿sí? Y eso es algo tremendo, ¿sí? Nos hablaba, ya la hablamos también en el pasado programa, como esta economía de la exclusión comienza diciendo, así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y de la inequidad. ¿Cómo es posible
que no sea noticia que un anciano muere de frío en la calle y que sí sea noticia que la bolsa bajó 2 puntos, ¿sí? Y que nos ponga a temblar que la bolsa haya bajado 2 puntos y que no, que un anciano murió de frío, porque denota un total, ¿verdad? Una total pues apatía, ¿sí? De las personas y de nosotros mismos, ¿sí? Entonces dice el Santo Padre, sigue diciendo no a esa economía de la exclusión. Y habla, dice, ya aquí nos quedamos y hoy comenzamos. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Eso es tremendo. Es decir, el juego de la competitividad es más fuerte. Hoy, de verdad, los jóvenes estudian. Y hoy, como nunca, vemos que hay muchísimos, hablando de médicos, hay muchísimos médicos que salen de las universidades. Antes, de verdad, tener ya una carrera de medicina ya era tener tu futuro ya asegurado. Ahora no, hay tanta competencia, y si fuera una competencia sana sería muy bueno. Será muy bueno porque eso te impulsaría a crecer, a seguir adelante. Pero la verdad es que esta competitividad es comerse el fuerte al más débil, ¿sí? Entonces dice así, es sin trabajo, sin horizonte, sin salida. Dice muchas grandes masas. Antes hablábamos de unas pequeñas, ¿sí? Bueno, no tan pequeñas. Siempre ha habido muchos pobres, ¿verdad? Pero cada día nosotros vemos que crece y crece más el número de pobres. Entonces, esas masas se están convirtiendo en grandes masas. Masas que dice aquí muy fuertemente, que sin trabajo. Es muy difícil. Y no solamente para aquellos que acaban de salir de su profesión, que acaban de estudiar, aquellos que son licenciados. Y ahorita una licenciatura ya no es así como que ya es necesario tener ya el siguiente estudio y más preparación, ¿sí? Dice el Santo Padre que ellos, dice, es una realidad. Es difícil tener un trabajo estable, y más todavía cuando llegas a los 45 años. Yo conozco a muchísimos hermanos que ya están en los 45 años y ya los corrieron. Ya no tienen lugar en una empresa, ya no tienen lugar en el lugar donde ellos se trabajaban, donde creían que iban a pasar allí todo su tiempo, ¿verdad? Hasta que ellos de verdad dejaran de trabajar. Ahora no, porque vienen más jóvenes, porque ese sentido de competitividad va cada día dejando a los más débiles fuera, ¿sí? La competitividad que nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, es algo real. El joven tiene ahorita de verdad el trabajo de aquel que tiene 45 años y que ya va a ser despedido. Y el Santo Padre nos habla de esto como algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer? Si es como esa gran, pudiéramos decir, lo que en otras maneras se llama la globalización, ¿sí? Eso que son ya todo un sistema que nos rige. ¿Qué tengo que hacer yo allí? ¿Cómo puedo yo poner un hasta aquí? ¿Cómo puedo dar yo una solución si yo no soy de los grandes empresarios? Si yo no soy de aquellos que tienen en sus manos las riendas de una empresa, o que puedo hacer la diferencia. ¿Qué me toca hacer a mí? A mí, simple cristiano católico, que simplemente me dedico a proclamar el Evangelio. Pues eso es lo que me toca. Lo que a mí me toca es hacer bien lo que es mi responsabilidad. Eso sí me toca, ¿sí? Sí, está bien. Muchas personas dirán, ¿y qué gano con preocuparme? ¿Y qué gano con tratar de hacer algo si no va a cambiar nada? No, si va a cambiar tu entorno, si va a cambiar tu vida. Eso es lo que les digo a los jóvenes, prepárense.
que prepárense con valores humanos, prepárense con estudio, prepárense con trabajo, prepárense, ¿verdad?, para este mundo que se los va a comer, ¿sí? Eso es lo que me toca a mí. Me toca de verdad llevar a cabo mi responsabilidad, conforme a mi estado de vida, conforme a mi vocación. Aquel que es casado, casada, tiene que vivir con excelencia su estado de vida. Tiene que responder a ese estado de vida. ¿Cómo? Pues educando a sus hijos, ¿sí? Cuidando su matrimonio. Sabemos perfectamente que un matrimonio que está estable tiene unos hijos sanos. Un matrimonio que está inestable, un matrimonio donde no está el papá, donde el papá anda borracho, el papá está en las drogas, donde la mamá no está, es decir, eso trae como consecuencia unos hijos que no de verdad no son personas, buenos ciudadanos, personas que van a estar al rato en las drogas. Entonces, lo que a mí me toca es cuidar mi familia, cuidar el matrimonio, por ejemplo, tratándose en este caso de lo que es el matrimonio, de tener ese don de que tú fuiste llamado al matrimonio, es cuidar tu matrimonio, es salvar el matrimonio, es salvar a tu familia. Eso es lo que me toca hacer a mí, ¿sí? En el estado de vida en que fui llamado, allí me toca hacerlo todo con excelencia. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Tiene una consecuencia. Así que yo estoy llamado a ser, sí, simplemente una persona que haga con excelencia lo que le toca hacer, ¿sí? Bueno, dice así, muchas ocasiones, dice sin trabajo, sin horizonte, sin salida. Yo recuerdo una película que vi de unos negritos que vivían en uno de los barrios de esos negritos, y que el muchacho decía, ¿y a dónde me voy? ¿Cuál es la salida para mí? ¿Cómo huyo de este infierno? Y a mí me puso a pensar, aquí por ejemplo en la comunidad donde yo vivo, ¿verdad? Yo veo a los jovencitos primero los veo de niños en el catecismo, ¿verdad? Y luego de rato ya los veo con un corte así raro, ya los veo fumando y digo, ay, ya, el ambiente los agarró, el ambiente de verdad pues los tomó para sí, los arrastró. Sabemos que el ambiente es tremendo, ¿sí? Y de ratito, quizá alguno de ellos, si no se salen de él, si no hay alguien que les ayude, o que ellos tengan la fuerza de voluntad de salir, van a seguir el mismo paso de todos. Malandros así. Vea, pelones, como dice el padre, pelones que van a andar robando. Si tiene que ser esa persona, ese niño, ese jovencito, con una fuerza de voluntad tremenda, con unos padres de verdad deseosos de sacar a ese niño adelante, para que él salga adelante en todo ese ambiente que lo rodea. Sí, ciertamente que en muchas ocasiones dirán, es que no hay salida, el ambiente que aquí se vive es este, ¿a dónde me voy? Bueno, hay una salida, lucha por estudiar, lucha por prepararte. Vas a sufrir quizá mucho tiempo mientras estés estudiando, vas a sufrir hambres, vas a tener que irte caminando a la escuela, vas a tener que irte muchas cosas, pero ya tienes al menos una esperanza de mejorar, de al menos tener un trabajo, ¿sí? Entonces vemos cómo es muy cierto lo que aquí nos dice el Santo Padre. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, y eso es tremendo. Y además se promueve, que además se promueve. Es decir, se considera al ser humano como un bien de consumo. Es decir, si estás sano, si estás fuerte, si estás joven, te contrato y tienes cabida en mi empresa. Si ya te veo viejo, ya no tienes cabida en mi empresa. Y bueno, pues son las políticas, dice, pues es que imagínense, si nosotros vamos a contratar a alguien viejo, pues mucho más rápido lo vamos a tener que dar su pensión, ¿sí? Mucho más rápido nosotros tenemos que pensionarlo, y eso no nos conviene, ¿sí? Nos conviene eso. ¿Y los viejos, pues? Entonces, ¿qué van a hacer? Los viejos, aquellos de 45 años, ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? Yo ya conozco muchas personas que ya están sin trabajo.
que ya no tienen trabajo porque cumplieron los 45 años y los corrieron de su trabajo, ¿sí? Entonces vemos al ser humano como un bien de consumo. Es decir, si tú trabajas, si tú reditúas, entonces eres valioso, y si no, ya no me sirves para nada. Y tristemente, aún a veces en nuestra familia hacemos eso. ¿Cuántas veces ya el anciano, la tía anciana, el abuelo, el papá anciano se relega, es decir, se hace a un lado? Tú ya no traes dinero a la casa, no tienes ninguna autoridad en esta casa, no puedes ni siquiera hablar, porque ya no vales nada, porque ya no traes dinero a la casa. Ahora el que trae dinero a la casa es el que manda, es el que da las decisiones, es el que toma las decisiones, aquel que trae dinero a la casa. Y eso es la cultura, así como lo dice muy claramente el Santo Padre, de descarte. Es decir, ya estamos descartando a las personas, ¿sí? Dice, los usamos y luego los tiramos. Los usamos y luego los tiramos, ¿sí? Y bueno, pues yo conozco muchísimas personas, sobre todo aquí en Estados Unidos, no digo que aquí también, ¿verdad? Que ya no funcionan sus manos. Pasaron años y años haciendo el mismo trabajo, al mismo trabajo, es decir, aún aquellas que usan mucho la máquina, la computadora, el hecho de usar mucho el mouse va deteriorando sus tendones, va deteriorando sus manos, y de tal manera que llega un momento que quedamos enfermas. Sí, y si ya no sirven, pues por supuesto, se hacen a un lado, ¿sí? Entonces dice, esa cultura del descarte tenemos nosotros que evitarla, tenemos que nosotros que hacerla a un lado. Dice que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, ¿sí? Y es algo nuevo. Dice, ya no es la explotación y la opresión. Antes estábamos luchando con la explotación. Recuerden ustedes cuando los esclavos, recuerden ustedes aquellos de verdad, pues los obreros que los que llevaron a las grandes pues sobre todo hablando de Francia, bueno, en todas las épocas de esa explotación, o aquí en Estados Unidos, ¿verdad? La liberación de los esclavos. Ya no estamos hablando de eso. Esto que estamos viviendo es algo nuevo. Y bueno, dice así, con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, ¿sí? Ya no se está en ella abajo, ¿sí? En la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos sobrantes. Fíjense nada más, eso es tremendo, desechos sobrantes, ¿sí? No sé dónde escuché que un jovencito decía, ¿verdad? Sí, ya deben los viejos de morirse porque nos están quitando el aire o algo así, ¿verdad? Pero ¿dónde está la sabiduría que antes tomábamos nosotros en cuenta? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos con su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Gran cena celebrando el 25 aniversario del Padre Jeffrey David, director general de Koinonia Radio. La celebración será este domingo 7 de junio en el Salón Jardines del Sol, en punto de las 7 de la tarde. Boulevard Benítez, 15300, Fraccionamiento Pedregal. Ven y sé parte de esta celebración en acción de gracias por el 25 aniversario del Padre Jeff. Costo por persona 200 pesos. Habrá precio especial a menores de 10 años. Pide informes al 608-3652. ¡Feliz aniversario, Padre Jeff! Ya viene amaneciendo, ya la luz
Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Estás escuchando Koinonia Radio. 2 de la tarde con 26 minutos, temperatura ambiental registrada 22 grados centígrados. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y estamos de regreso en su programa Divino Maestro, y bueno, pues estamos recordando también que hoy es un día de fiesta. Bueno, primeramente porque es Día del Señor, y segundo porque vamos a estar celebrando el 25 aniversario del Santo Padre Jeff. Del Padre Jeff, ¿sí? Estamos celebrando las bodas de plata y están todos ustedes invitados a una cena que vamos a tener hoy en punto de las 8 de la noche en Jardines del Sol, que está por el Boulevard Benítez, en contraesquina de la Gacera 5 y 10. Allí vamos a estar en punto de las 8, toda la comunidad y todos los invitados, los de la parroquia y todos aquellos que quieran acompañarnos. Vamos a estar celebrando con el Padre Jeff su 25 aniversario. Doy muchas gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros ayer en el desayuno en la Escondida, que también estuvo llenísimo, de verdad, como nunca tuvimos que poner más mesas porque no pudimos tener 2 salones juntos que luego nos prestan, que nos rentan más bien, pero pues tuvimos que poner mesas donde fuera. Entonces doy muchas gracias a todos aquellos que nos acompañan y seguimos de manteles largos, seguimos de fiesta. Así que hoy en la noche vamos a tener lo que es la cena de gala. Y pues eso sí tiene un costo, ¿verdad? Tiene el costo de 200 pesos y vamos a estar juntos celebrando en Jardines del Sol. Sí, y también pues les recordamos que estamos en el Auditorio Municipal, se está llevando a cabo el Congreso de Renovación, así que ustedes también todavía pueden aprovechar durante toda esta media mañana y la Eucaristía, que va a estar presidida por nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Y también pues hoy es día de votar, es decir, hoy tenemos que ir a cumplir con ese deber cívico de todos los ciudadanos mexicanos, pero también de aquellos que somos cristianos católicos. Es un deber cívico que nosotros debemos de cumplir. Hay que ir a votar, ¿sí? Y bueno, para aquellos que digan, no, pues yo no puedo ir a la cena, pero sí quisiera felicitar al Padre Jeff. Pues venga el martes a las 7 de la tarde. Vamos a tener aquí la misa solemne por su celebración aquí en Nuestra Señora de la Encarnación. Así que usted sí puede sí puede acompañarnos, ¿verdad? Seguimos, estamos meditando la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Padre Francisco y estamos en este momento en el capítulo 2, en la crisis del compromiso comunitario, ¿sí? Y estamos viendo lo que es el número 53, ¿sí? Y sigue hablando, ¿sí? Dice, sigue hablando, y usa una frase que a mí me impacta muchísimo. Los excluidos no son explotados, sino desechos sobrantes. Desechos, un ser humano puede ser desechado, la obra de Dios puede ser desechada, ¿sí? Aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios puede ser desechado, pues sí. Lo estamos no solamente viendo, lo estamos viviendo día con día, porque les decía que es muy triste verlo en las grandes empresas, pero es más triste todavía verlo en las familias, cuando aquellos ancianos, el tío o la tía viejita que vive ahí con nosotros, el abuelo, el papá, la mamá, ¿verdad? Se vuelven eso, desechos sobrantes.
que no sé qué hacer con ellos y que definitivamente los voy a hacer a un lado. Y que ahí están, pero ya no tienen, como no llevan dinero a la casa, ya no tienen voz ni voto. Pero es que el dinero no es el que te da la autoridad. El que trabajes tú no es el que te da la autoridad. El papá puede estar enfermo, la mamá puede estar enferma y su autoridad moral tiene que ser resguardada, tiene que ser cuidada y tiene que ser respetada, y eso nos toca a nosotros los hijos, ¿sí? O enseñarles también así desde grandes a los pequeños, y ellos van a crecer con esa formación, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener bien claro esto, ¿sí? No es un desecho, ¿sí? No es un desecho un ser humano, ¿sí? Imagínense, es la obra de Dios. Es aquel que Jesucristo quiso tomar su cuerpo para sí. Es decir, quizá él, no sé, pero nos ama, simplemente nos ama. Y quiso tomar este cuerpo y este ser humano, esta naturaleza humana para sí. Y en el número 54 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, pues nos habla el Santo Padre, nos sigue hablando, dice: en este contexto, algunos todavía defienden las teorías del derrame, que suponen que todo crecimiento económico favorecido por la libertad de mercado logra provocar por sí mismo mayor equidad o inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando, para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta. Se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Hablamos de globalización que nos trae el bien. Muchas cosas que nosotros vivimos son a causa de esa globalización, y que hay muchas cosas que nos han traído el bien, ¿sí? Que nos ha traído el bien desde Europa, nos ha traído bien desde Japón, nos ha traído bien desde muchas partes del mundo. Pero también hablamos de una globalización que nos ha traído el mal, que nos ha traído de verdad muchas cosas malas. Por ejemplo, la globalización de la indiferencia, ¿sí? Es decir, yo tengo que ser real y decir, yo tengo que taparme los oídos para no ver, y me estoy convirtiendo en una gran diferencia. Primero los tapo con dolor, y eso yo creo que nos ha pasado a todos. Vemos una situación triste en la calle y al decir, ¿qué puedo hacer? Muchas veces yo digo, ¿y qué puedo hacer aquí? Si dar una moneda, pues sí, dar una moneda es demasiado fácil. Si la traigo, la doy, y ya, eso es todo. Eso es todo. De eso ya me exime de esa responsabilidad de dar de comer al hambriento. No, ¿verdad? Porque hay otras realidades tremendas. Por ejemplo, aquí lo que dice el Santo Padre, que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? La globalización de la indiferencia va metiéndose poco a poco en nuestras vidas, en nuestro corazón. Vuelvo a repetir, primero volteábamos nuestro rostro ante el dolor humano porque no queríamos verlo. Ahora me da absolutamente igual, ¿sí? Puedo verlo de frente y no pasa nada en mi vida. Eso es la globalización de la indiferencia, ¿sí? Y eso es algo que poco a poco a nosotros pues a todos, pero sobre edad, a todos, a los que ya somos más grandes, pues nos va poniendo en un margen de desecho. Ahorita es el tiempo de los jóvenes, ¿sí? Pero a su vez ellos van a ser grandes. Entonces todo esto es como una cadena que se va repitiendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que romper esa cadena, que se rompa ya en el nombre de Jesucristo, y luego empezar a vivir como debemos de vivir, ¿sí? Teniendo a los ancianos en un lugar privilegiado en la casa. Allí es el lugar de cada anciano, de cada anciana, un lugar privilegiado por su sabiduría, por su entrega, por su amor. Él ha conocido, si no es de esas personas que tienen pues muchísimas aptitudes, ¿verdad? Es decir, sí tiene mucha sabiduría. Él, con todo lo que ha vivido, nos puede enseñar mucho.
cuánta sabiduría nosotros estamos desperdiciando de los ancianos. Yo quisiera, a veces que digo, ay, cómo quisiera saber esto. Y me acuerdo que mi mamá me platicaba y ya no me acuerdo qué era. Decía, qué tremendo. ¿Cómo me gustaría poder preguntarle a mi mamá sobre esto? Pero si no se lo pregunté mientras estuvo aquí, en la tierra, pues ahora menos. Entonces hay que aprovechar los momentos que tenemos con nuestra familia, ¿sí? ¿Para qué? Para que después no tengan el pensamiento que yo tuve. ¡Oh! Si estuviera aquí mi mamá, yo le preguntaría, ¿verdad? Sí le pregunté, sí, y muchas veces le pregunté, sí, pero dije, pude haber estado aquí mucho más tiempo, pude haber estado aquí junto a ella, pues cuidándola mucho más cercanamente, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar ese tiempo, no nos volvamos en esa globalización de la indiferencia, y casi sin advertirlo nos vamos volviendo indiferentes, ¿sí? Nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlos como si fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado. Esto es tremendo, Esto es tremendo. ¿Cómo es posible que todavía esté muy bueno tu iPhone? Buenísimo, los jóvenes, todavía está bueno tu teléfono y ya estés soñando, añorando el número siguiente. Y si no lo tienes, te sientes obsoleto, te sientes pasado de moda, te sientes que todos tus amigos se van a reír de ti porque no lo tienes. Entonces es una necesidad tenerlo, es una necesidad comprarlo, es una necesidad que mi papá, mi mamá, de verdad se endroguen para que yo pueda tener este nuevo teléfono o lo que vaya a comprar, ¿sí? Entonces dice aquí que nosotros ya no lloramos ante el drama de los demás y nos interesa cuidarlo. No, ya no. Nuestro corazón poco a poco se ha endurecido. Eso es tremendo, ¿sí? Y para que un corazón duro vuelva a hacerse humano, solamente bajo la mano de Dios, bajo la obra de Dios, bajo Dios que tome nuestro corazón y lo vuelva a hacer nuevo. Solamente así vamos a tener un corazón de carne, un corazón que piense, un corazón, ¿verdad?, que de verdad que vea con misericordia a los más necesitados. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Continuamos con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos viendo, les recordamos, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco y estamos en el capítulo 2, en la crisis del compromiso comunitario, y estamos viendo lo que el Padre como ver una realidad, ¿sí?, como un análisis de la realidad, y nos habla de algunos desafíos del mundo actual y nos habla de verdades tremendas como es la inseguridad, ¿verdad? Y estamos viendo el número 53 que nos habla muy fuertemente de no a esa economía de la exclusión, donde el poderoso se come al más débil, donde los excluidos no son explotados sino desechos sobrantes. Eso es tremendo, ¿verdad? Sí, entonces dice que aún así en este contexto algunos todavía defienden las teorías del derrame, ¿sí?, que supone que todo crecimiento económico favorecido por la libertad de mercado logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo, ¿sí? Y bueno, pues esto vemos que no, a nosotros no nos ha favorecido mucho, ni a los más pobres, ¿verdad? Entonces vemos que estos mecanismos, ¿sí?, mecanismos sacralizados del sistema económico imperante, ¿sí?, es decir, ahí están, según esto dando resultados, pero los excluidos, dice Santo Padre, siguen esperando. Los hambrientos tienen más hambre, los pobres son más pobres, mientras los poderosos pues están peleando por el poder, mientras los poderosos están levantando más y más altas
¿verdad? Aquellas rejas, aquellos, sobre todo, aquellos grandes protecciones que nos retiran cada vez más de lo que es una vida digna, ¿sí? Entonces hemos visto que se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Antes nos dolía, ahora ya no. Qué tremendo. Vea, ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlos como si fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. Poco a poco nos vamos haciendo más duros en nuestro corazón. Y bueno, en muchas ocasiones es la misma vida que nos endurece. En muchas ocasiones hay personas que la vida las ha tratado tan mal que dices tú, santo Dios, a lo mejor yo estaría peor que ellos. Han sufrido mucho por causas de la enfermedad, del hambre, de la necesidad, y se han vuelto duros en su corazón, y se han vuelto indiferentes, y dices tú, a lo mejor yo estaría peor. Y aquí lo que nos toca es comprenderlo, es ayudarlo, apoyarlo, ¿sí? A encontrarse con ese Dios que lo da todo, ¿sí? La cultura del bienestar nos anestesia, ¿sí? Nos anestesia, dice. Es decir, nos va poniendo así como en un estado catatónico, podríamos decir, ¿verdad? Es decir, no me interesa lo que sucede, yo lo que quiero es tener lo último, en eso nos quedamos antes de irnos a corte, lo último, ¿verdad? Del iPhone, lo último de las computadoras, lo último de los programas, lo último, eso sí me entusiasma, tener lo más nuevo, lo que vaya saliendo al mercado, eso sí me entusiasma, lo demás no, ¿sí? Entonces vemos que el mercado ofrece, ¿verdad?, muchísimas novedades, y eso es lo único que nos interesa, pero tristemente esas novedades se convierten rápido en algo obsoleto. Ahorita es novedad, dentro de un año ya será obsoleto, ¿verdad? Y yo me he fijado, por ejemplo, cuando salía algo nuevo que estaba costosísimo, miles de dólares, y de pronto ahorita ya para cualquiera, no para cualquiera, para muchos ya es accesible, ¿verdad? Así se van volviendo todas las cosas, ¿sí? Pero está bien, si no es que eso nos llevara a ir descartando poco a poco, ¿verdad?, a esa cultura de bienestar, ¿sí? Y esa cultura sí, que nos va de verdad haciendo cada día más indiferentes a todo lo que vivimos. Mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera, ¿sí? Ya estamos acostumbrados a ver tantos niños en la calle y bueno, en muchas ocasiones tú dices, pues ya no sabes ni a quién creerle, ¿verdad? Llegan con unas historias tan increíbles que tú dices, santo Dios, ¿verdad? Si es cierto, pobre persona, pues sí puedes ayudarlos. Nosotros ojalá y que pudiéramos ayudar a todo el mundo, pero pues es imposible. Pero es decir, si tú puedes ayudarlos en compartir, a lo mejor no dinero. Si tú dices, ¿para qué le voy a dar dinero si ya sé que se lo va a gastar en la droga? Bueno, pero sí puedes compartir un plato de comida, sí puedes compartir, ¿verdad?, algo de despensa, algo que tú tienes, algo de vestido, sí puedes compartir. Sí puedes compartir también unas palabras de ánimo, unas palabras que llenen a la persona a decir, hombre, pues me preocupas, ¿verdad? Me interesas como ser humano. No sé quién eres, pero me interesas como ser humano. Yo a veces me he puesto a platicar, ¿verdad?, con personas que no conozco, que voy en el camión o algo, y que las veo muy, pues sobre todo mal vestidas, sucias, y a veces que veo que no están mal, ¿verdad? Pues no, si están mal, si yo veo que no, pues no sé quiénes, no los conozco, no sé si son agresivas, no sé, ni siquiera sé si hablan español, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Pero me he puesto a platicar con personas humildes, y cuando yo me pongo a platicar con ellas, como que ellas dicen, ay, mira, la madre se puso a platicar conmigo, y me preguntó cómo me llamo, y le interesa, ¿verdad? Y de alguna manera ellos ven como que si Dios estuviera interesando con ellos. Entonces nosotros que nos dedicamos a la evangelización podemos hacer muchísimo. Por eso el Santo Padre nos ha escrito esa exhortación apostólica, para mover los corazones. Y de verdad que lo está logrando. Yo soy testigo de muchas personas que han leído esta exhortación apostólica y dicen, santo Dios, esto es algo que va a conmocionar la iglesia, porque nos habla tan claramente de realidades que estamos viviendo y nos da la solución, y la única solución que nos da es Jesucristo.
Y la única solución que nos da es la proclamación del Evangelio, pero del Evangelio como debe de proclamarse. Más adelante vamos a ir viendo también que dice que nosotros en muchas ocasiones hemos dejado a un lado la jerarquía del Evangelio, de las verdades evangélicas, y nosotros nos hemos dado a la tarea de promover lo secundario del Evangelio, como son las leyes, como son, pues no sé, lo secundario del Evangelio. Y así aquí el Padre Francisco nos habla que lo primero, hablando de jerarquías, es ese amor misericordioso que nos ha dado la salvación, ¿sí? Y que es Jesucristo mismo que ha venido para salvar lo que estaba perdido. En otras palabras, el querigma. En otras palabras, nos habla que nosotros debemos de regresar, ¿sí?, a la alegría de proclamar el Evangelio. Y el Evangelio tal y como Jesucristo nos lo dejó, con esa pureza, con esa viveza, con esa frescura, ¿sí?, con esa frescura que nos trae al alma esperanzas, fe, que nos llena de una fuerza para continuar cada día, ¿sí? Esa frescura que solamente la da Dios. No hay otra cosa, no hay otra manera. No va a haber en el mundo entero otra cosa que te llene, solamente Dios. Dios. Yo conozco muchísimas personas que pudieran tenerlo todo, Otro día se acercó con una hermana, un joven y quiso hablar con la hermana y dijo, es que estoy muy angustiado. Y entonces le digo, claro que sí. Y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Tú dime. Dice, es que me estoy volviendo viejo. Mire usted, ya tengo arrugas. Y eso lo angustiaba. El hecho de que se estuviera volviendo viejo, lo angustiaba. Y tú dices, santo Dios, ¿dónde hemos puesto nuestros valores? ¿Verdad? La palabra de Dios donde nos dice que mientras mi hombre exterior se va desgastando, mi hombre interior se va fortaleciendo, pues es una realidad. Pero este muchacho estaba angustiado porque ya tenía arrugas y estaba volviendo viejo. ¿Qué va a pasar? Dice la hermana, pues tenía, no sé, unos 23 años, yo creo, y él ya se sentía viejo. Y yo le decía, pues imagínate, si yo estuviera en tu lugar, ¿cómo sentiría? Ya estaría loca con mis años que tengo. Y yo, pues mucho más, ¿verdad? Entonces todo eso nos habla de una gran necesidad de Dios. Al terminar en cada uno de los puntos, el Santo Padre termina diciéndonos esto, ¿verdad? Dios es la solución. En Jesucristo nace y renace la alegría. Pues casi llegamos al final. Yo quiero tomar estos minutitos para recordarles que hoy en punto de las 8 vamos a tener lo que es la cena de gala para festejar, celebrar los 25 años de vida sacerdotal del Padre Jeff. Tú estás invitado, tú puedes ir allí mismo, tú puedes, si hay un costo porque va a ser una cena muy formal, ¿verdad? Hay un costo de 200 pesos y va a ser en Jardines del Sol. Es un salón, es un jardín, pero también hay salones, que está en el Boulevard Benítez, está en contraesquina de la Gacera 5 y 10. Así que allí en punto de las 8, pues nosotros te esperamos. Va a ser un ambiente muy bonito, un ambiente de familia, un ambiente de comunidad. Vamos a estar todos ahí juntos para celebrar los 25 años de vida sacerdotal del Padre Jeff, es decir, bodas de plata. Y bueno, pues si tú dices, no, pues no puedo ir, pero entonces te invitamos a la Eucaristía solemne que va a ser este próximo martes en punto de las 7 de la tarde aquí en Nuestra Señora de la Encarnación. Bueno, pues creo que hemos llegado al final de su programa. Les saludamos y bueno, pues también tenemos que decirles que sigamos nosotros con ese entusiasmo, sigamos tratando de conocer más y más a Dios, que es el único en donde nosotros vamos a encontrar la esperanza, la alegría en este mundo caótico, ¿verdad? Que nos habla de tanta inseguridad, de tantas cosas que están sucediendo, y nuestra única seguridad es Dios. Recordemos que dice el Salmo, no duerme ni reposa el guardián de Israel, ¿sí? Que nuestro guardián no duerme ni reposa. Él es nuestra esperanza, en Él está nuestra fortaleza. Pues les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Nos despedimos. Gracias
Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de